¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. Escuchá Anticolor en Spotify, iTunes y YouTube. Próximamente publican su segundo álbum Reanimation, solo en sus plataformas y en Over Music. 3 discos asombrosos e increíbles son los que nos dio Rivers of Nihil. Y luego de hablar con su guitarrista, ahora nos traen su cuarto trabajo titulado The Work. Un álbum increíble de principio a fin que no tiene la intención de traerte la música más brutal, sino la de traerte un viaje como el que te puede llegar a dar Deftones, pero en versión death metal. Para este disco te voy a decir que tenés que prepararte y hacerte un tiempito para poder escucharlo completo, porque tiene canciones muy largas. Tiene 3 canciones que superan los 6 minutos, otras 2 que superan los 7 minutos y una que llega a durar casi 12 minutos. Pero no la pasás mal en ningún momento. Todo en este disco es genial, y más cuando terminás de ver la entrevista que le hicimos a Brody Hutley, donde explica varias cosas de este álbum. Ahí entendés mejor el concepto y disfrutás el álbum el doble. Porque como dije en la entrevista aquella, después de hablar con él, me di cuenta que todo lo que tiene para ofrecerte Rivers of Nihil es arte puro, y The Work no es la excepción. Aunque tengan muchas partes progresivas algunas canciones, disfrutás cada segundo. Empieza muy angelicalmente, con un piano que realiza una entrada muy agradable y tranquila, que te invita a lo que va a ser esta locura y este viaje astral y caótico de más de 1 hora. Sí, te dije que es largo. Para ser exactos, son 62 minutos 29. El piano es muy bueno, muy envolvente, al igual que las voces, que tiene arreglos encima que la hacen funcionar perfecto. Casi como si fuera una ópera musical, porque hay coros bastante sutiles de fondo, y los elementos de jazz le dan un ambiente bastante oscuro, que se intensifica cuando rompe muy bruscamente la voz gutural. Todo ese ambiente que te venían trayendo lo hace más caótico. Estos 2 cambios de tiempo son bastante repentinos, pero no cambian la atmósfera de la canción. Es algo bastante admirable y te hace preguntar ¿cómo carajo hicieron para no desviar el ambiente del tema? A pesar de romper la pared de sonido que presentan en el principio y cambiarla por una totalmente diferente y bien pesada. Es como, ¿qué? Esa es una de las cosas que tiene de bueno esta banda. Controlan sus técnicas muy bien. Y dato al pasar, al final deciden terminarlo con apenas unos toques de sintetizador industrial. Un tema tranquilo con algunos sabores de brutalidad. Dreaming Black Clockwork sí le manda primera y de la nada le manda la quinta. De entrada es mega pesada con guturales perfectos y desgarradores. Y toda una instrumental que así como es de brutal, también lo es de técnica. Un nivel de ejecución tienen estos pibes muy bueno. Hay un momento donde mezclan esta brutalidad con una sección más tranquila y yacera totalmente hipnotizadora, logrando este efecto tanto el cuerpo de esta sección como la voz melódica. Esta canción tiene un ambiente tétrico y de suspenso con su ambiente musical. Es como si estuvieras escuchando la mente y los pensamientos de una persona esquizofrénica o completamente desvariada. Tanto que incluso al final se va al carajo, se satura todo el sonido y parece que estás escuchando Starlash, el proyecto ese de black metal donde escuchás gritar a un montón de locos. Bueno, algo así es lo que cierra la pista. Te parte el cerebro. Literal, es un viaje por una mente totalmente perturbada. Wait, la tercera canción te da un respiro de estas cosas tétricas que escuchaste en el tema anterior y nos presenta una canción muchísimo más calmada, relajante y melódica. En este caso los arreglos y las distorsiones de las guitarras son las que nos dan un poco más de ese sabor turbio de la canción anterior, durante una sección en la que la voz se escucha de fondo muy comprimida, pero que da el efecto que la banda busca. Igual esto es un momento nomás, a mitad del tema después tenés una muestra de hard rock ochentero increíble, y el tema termina tranquilo, en ese clima relajante del principio. Solo tiene un desvanecimiento medio turbio que es con el cual finaliza, pero está bastante copado. Podría decirse que es una de las canciones más tranquilas del álbum. Focus tiene algunos aspectos al principio que me hicieron acordar al nu metal que presenta Korn actualmente, y después se van para el death metal otra vez para levantar la intensidad, pero la parte calmada de este tema es muy Korn, muy Korn. Tiene también algunos amagues en las vocales donde en vez de aparecer guturales desgarradores, aparecen coros que mantienen la intensidad de la pista nivelada, hasta que la voz gutural entra definitivamente. Hay varios arreglos también hechos durante la mezcla que estos, al igual que los anteriores y los que nos esperan, son todos esos detalles de los que nos hablaba Brody en la entrevista, que la verdad no están en vano para nada ahí. Le suman ambiente y calidad muchas veces a la pista. Y estos arreglos son los que refuerzan la técnica de los integrantes y hacen que tengas otra canción única en este disco. Clean es la canción que sacaron como primer sencillo del álbum. Ya la deben de conocer si están acá. Y la verdad considero que es una canción bastante representativa de este disco. Cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo termina. Presenta muchos elementos que vas a encontrar en general en el disco.
disco, pero más que nada en el aspecto atmosférico. Ya con escuchar esos riffs, ese piano y la intro te das cuenta que es un disco muy cerebral, algo complejo, bastante técnico y visceral. Todo en su perfecta medida ejecutado a la perfección. Y ese estribillo es impresionante. Una de las mejores canciones del disco sin dudas, con muchos aspectos, muchas caras en un mismo cuerpo instrumental, muchos arreglos tanto en lo que es el pedal como en la postproducción, donde agregan esos sonidos peculiares que se logran apreciar y hacen que Rivers of Nile tenga su sonido propio, lo que los hace destacar como banda. También hay un solo increíble, perfecto, que levanta el clima de la canción y después vuelve a dejarlo por los suelos, para que la voz y la batería se encarguen de llevarlo. Muy buena canción, pero sobre todo el estribillo es, creo, lo más atrapante y disfrutable de la canción, sin desmerecer el resto del tema que también es genial, pero eso es lo que más va a quedar en tu cabeza por lo brutal que es. La siguiente pista le da más cabida al sintetizador, los arreglos y los efectos hechos con el pedal, con voces casi inentendibles durante el primer minuto y medio, hasta que se presenta la voz gutural pero de una manera pasiva, no entra de una manera desgarradora. Acá lo que se lleva la atención completamente es la guitarra, amigo. Escuchá esos riffs cómo suenan, que parecen las balas de una ametralladora. No sé qué onda, pero son increíbles durante la sección pesada. Son sin dudas lo que más resaltan, y no solo en esa sección sino en todo el tema, porque es una pista bastante disociada. Tenés partes con efectos, tenés partes pesadas, partes melódicas, y en todas el protagonista principal es la guitarra, sonando de diferentes maneras y presentándose como la responsable del viaje que se te otorga en este tema. No soy muy fan de la música experimental o de la música con demasiada técnica a tal punto que no se entiende nada de lo que quieren hacer, pero cuando lo hacen de la manera en que lo hacen acá, me convencen completamente. Tenés literal de todo, hasta un solo podría decirse de saxofón, que es hermoso. La verdad, un instrumento que nada tiene que ver con el metal extremo, le da un ambiente único a esta pista en su espacio. La verdad, muy increíble el resultado tras mezclar tantos elementos en una misma canción. More ya es más death metal de una. Es corte, bueno, ya está, vamos a hacer lo que sabemos hacer. Y le mandan death metal pesadísimo a más no poder. Acá simplemente tienen algunos cortes que transforman a la canción en melódica, pero en su mayoría es puro death metal estilo Rivers of Nile. La batería es increíblemente técnica y rápida, realizando golpes buenísimos y una ejecución del bombo bastante genial. Y los riffs esta vez también destacan, sonando de un montón de maneras posibles en cuanto a sonido y en cuanto a técnica y ejecución. La canción termina muy bruscamente, pero me parece que es algo acertado, porque ya tuviste transiciones y finales turbios y lentos en todos los demás temas que dentro de todo eran extensos. Así que en esta canción decir aprovechemos estos 3 minutos 25 para mandar un death metal técnico bien pesado el mayor tiempo que se pueda, no está de más. Considero este tema como ese toque de brutalidad pura que necesitaba el disco para que no sea todo tan atmosférico. Otro temita más relajante es Tower 2, que dura solo 1 minuto 58. Cortita pero bastante satisfactoria. Sinceramente no hay mucho para decir de esto, ya que es una especie de interludio muy tranquilo, pero interesante y que no te hace sentir que está ahí para ocupar espacio solamente. No, es una buena canción relajante, por más corta que sea, y la disfrutas. A partir de acá entramos en la recta final de The Work y por consiguiente en los 3 temas más largos, los 2 de 7 minutos y el último de casi 12. En Episode todos los instrumentos juegan en su ejecución. Al principio tenés riffs muy lindos, tranquilos y llenos de buenas vibras, a pesar de su sonido un tanto melancólico. Es una faceta algo distinta de Rivers of Nile, pero funciona correctamente. Volviendo a lo que dije anteriormente, que los instrumentos juegan en su ejecución, con esto me refiero a que hacen lo que quieren y todo suena bien, melódico, pesado, hasta el solo de guitarra es impresionante por más tranquilo que sea. La batería por momentos va increíblemente tranquila y en otros momentos se va al carajo mal y detona todo. Ahí está breakdowns de parte de las guitarras y del bajo, con afinaciones distintas a las que son típicas del deathcore, que hacen ondas de sonido muy buenas. Además, en un momento todos los instrumentos se pausan y queda de fondo un sonido de parte del sintetizador que te deja como volando, y de la nada la instrumental vuelve a pisar fuerte y te tira hacia una atmósfera psicodélica y esperanzadora. Increíble, con otro solo fascinante y un final de jazz hermoso con saxofón incluido. Maybe One Day empieza con un sonido oriental, podría decirse, más experimentación y detalles, guitarras acústicas y melódicas y voz limpia. Otro aspecto que no se vio de la banda, pero que está bueno verlo porque demuestran lo bien que se desenvuelven en otros terrenos ajenos al death o al metal extremo, ya que en este tema hacen una especie de rock alternativo al estilo de Nickelback, si se quiere, que está bien hecho. Es una canción bastante tranquila, bastante interesante, que nada tiene que ver con el metal extremo, salvo por algún que otro gutural hecho literalmente a medias, incluido por ahí en algunas partes. Este es otro claro ejemplo de que ellos no entienden
intentan ser brutales, sino darte un viaje y hacerte pensar con su música. La verdad, amigo, la verdad, una banda muy admirable, dedicados a lo que hacen y con música que te hace sentir realmente que le pusieron el corazón encima en todo momento. Esto que hace Rivers of Nile es muy emocionante, es música totalmente honesta. El ambiente de esta canción tal vez te haga acordar un poco a Borknagar y a su último disco. Y como pista final, Terrestria for Work. 11 minutos y medio clavados. Acá terminamos con una canción muy instrumental en la cual no hay voces hasta el minuto 3, pero hasta ese entonces se nos muestra un lado medieval y yacero. Después arranca una gran brutalidad técnica y death metalera a arrasar en diferentes tempos y a diferentes velocidades que vuelven a la pista muy loca en ciertos momentos. La voz pasa a ser guturales a una voz oscura muy buena, que ya escuchamos en los temas anteriores, pero acá resalta más porque es en donde mejor ocasiona el ambiente que quiere darte. Los efectos están también al mango en algunas secciones de las guitarras y los teclados de fondo dan un aspecto épico, muy único, que se intensifica con más solos perfectos. Brody y John, la verdad, son unos genios en lo que hacen y no tienen nada que envidiarle a nadie. Los demás creo que deberían envidiar a la calidad de guitarristas que tiene Rivers of Nile, porque la verdad la forma de ejecución de las guitarras y todos los caminos por donde llevaron su sonido son incontables ya, y terminan incluso la pista de una manera impresionante. Qué discazo, amigo, y lo mejor del año, totalmente. Si querés te digo la nota ahora, un 10 se lleva, olvídate. The Work es sin dudas el disco que mayor calidad y cosas tiene para ofrecerte de parte de Rivers of Nile. No sé si es el mejor, con la discografía de otras bandas es más fácil decir eso, pero en el caso de esta es un poco más subjetivo. Eso va a depender de qué te gusta más, si la brutalidad abismal de sus primeros dos discos o la experimentación y ejecución astral y más atmosférica que presentan en The Work. Es un viaje muy lindo, en ciertas partes perturbador, más que nada por el cierre de algunas canciones y con un talento de parte de todos los integrantes que lleva su metal extremo a otro nivel, a otro plano, y nos deja una música muy emocionante, muy disfrutable y muy perfecta. Cada detalle está muy bien cuidado. Cada minuto de este disco, por más canciones largas que tenga, lo disfrutás. Es un trabajo increíble y es digno de ser escuchado 1000 veces o más. Felicitaciones a Rivers of Nile. Les recuerdo que pueden ver la entrevista que les hicimos pasándose por nuestro canal y que este disco sale el 24 de septiembre, pero pueden hacer su prepedido a través de la página de Metal Blade, que tienen varias ediciones en vinilo disponibles todavía, que están muy buenas. Hay otras que estaban mejores pero ya hicieron sold out en prácticamente todas las ediciones, así que no te quedes sin tu copia de este maravilloso y nuevo disco de Rivers of Nile.